Hace aproximadamente un mes se estrenaba en cines una de las producciones más importantes de la historia de Mattel, la cual se trataba de la adaptación live action de uno de sus personajes más emblemáticos de la compañía, Barbie. La película actualmente es un éxito, causando una reacción bastante positiva en la comunidad, siendo una de las producciones más exitosas del 2023, y aunque todo parezca color de rosa con la misma, esta misma no se salvó de ciertas controversias tontas, ridículas y extrañas, y algunas que directamente no estaban relacionadas con su argumento. Así que el día de hoy me dispuse a hablar de una pequeña polémica que molestó a varios con esta película, así que acciona turbo y disfruta por qué Max Steel no salió en Barbie. Antes de meternos de lleno en la dichosa polémica, me gustaría destacar la historia de las tres grandes de esta historia: Mattel, Barbie y Max Steel. Mattel es la empresa juguetera creadora de ambas y varias franquicias más. La historia de la misma se remonta en 1945, fundada por el matrimonio Ruth y Elliot Handler, que decidieron apostar por la industria del juguete, y por los mismos ganaron una buena reputación, e incluso ellos provocaron que los juguetes se volvieran un bien de consumo más natural que algo más que temporada. Pero no fue hasta que Ruth tuvo la idea de crear un juguete innovador, dirigido a las niñas, lo que cambiaría todo. Los juguetes dirigidos a las niñas no pasaban de emular la fórmula de ser madre a temprana edad, siendo todos prácticamente lo mismo. Fue ahí donde nació la idea de crear un juguete que cambiara esa idea y abriera la posibilidad de dinámicas diferentes. Fue así como, luego de tomar ciertas ideas prestadas, nace una propia, que tiempo después le daría vida a la icónica Barbie. Fue en el año de 1959 donde sale a la venta el primer lote de figuras Barbie, que a propósito se llamó así por su hija Bárbara. Posta, toda esta historia sí se forma parte del inicio de la película. La franquicia fue de los principales éxitos de Mattel, y manteniéndose y reinventándose a través del tiempo. Y como dicen, el resto es historia. En los años 70, Mattel lanzaba a Big Jim, la respuesta hacia las figuras G.I. Joe. Estas mismas inspirarían a una de las mayores competencias de Max Steel, Action Man. Aquí en Latinoamérica, Big Jim fue llamado Kid Acero. ¿Por qué? No sé exactamente. Sea como fuere, todas estas mismas influyeron en el concepto, que años más adelante le daría vida al genial y sabroso Max Steel. Mattel en un momento quizás quiso cubrirlo como una especie de readaptación de este héroe setentero y trayéndolo a un nuevo mercado. En el año de 1999, Mattel introduce a Max Steel, una franquicia principalmente dirigida a los niños, estrenando así en los 2000 y siendo una de las figuras más vendidas en Estados Unidos durante el 2000, por la combinación de su serie CGI y figuras, o quizás por su innovadora fórmula, teniendo una muy buena recepción. Hay un punto muy importante por aclarar, y es que Max Steel sí que fue bastante popular, aunque mucha gente parece olvidar esto y denigran a Max Steel como si fuera un simple fracaso desde su creación. Bueno, por lo menos esto en Estados Unidos, cuando esto nunca fue totalmente así. Max Steel perdió gran popularidad bastante rápido, y aunque no hay motivos muy claros, sufrió un par de cambios ocasionados por el 9/11. En el año 2001 se vivió uno de los atentados más impactantes de la historia, en donde se vivió un atentado llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, en contra de las Torres Gemelas, dejando una gran marca en la gente de Estados Unidos. En las primeras temporadas de Max Steel, esta tenía un enfoque basado en terroristas, como amenaza principal de la serie. Sumado con la descripción de la figura de Vitriol, estos detalles comenzaron a crear un fuerte rumor, que decía que esta figura provocó grandes problemas a Mattel, desde pérdidas millonarias a retirar completamente la franquicia de Estados Unidos, difundido por varios videos de YouTube, que no hicieron más que alimentar este erróneo rumor. Cabe mencionar algunas cosas. La franquicia de cierta forma sí se vio afectado por todo este hecho,
en el hecho de tener que reinventar su enfoque, pasando de amenazas terroristas a amenazas ambientales, y además la tan polémica figura fue retirada del mercado y vuelta a lanzar nada más que con censura. Aunque no fue la única afectada, ya que todo medio de entretenimiento tuvo que alterar menciones o incluso apariciones de la misma. En conclusión, se hizo gran escándalo por una simple autocensura. Prácticamente por el 2004 la serie se dejó de estar presente allá, y en el 2005 ya no había rastro de la marca en sí misma, y este marcaría el fin de toda la historia. Pero por alguna razón, en un tercermundista país, la fiebre de Max Steel no hacía más que crecer. La serie siguió durante años, y año tras año conocemos las aventuras de este personaje, hasta el año 2012, donde oficialmente la línea fue descontinuada. Pero justo ahí nace el reboot, como la necesidad de cubrir el mercado faltante en Estados Unidos. Y pese a que tuvo una aceptación mediana o mínimamente decente, la misma no fue suficiente para mantener a Mattel interesado por varios años más, descontinuándola un par de años después. Toda esta cuestión del chiste entre Max y Barbie nace en Latinoamérica. Como vimos, las dos franquicias, a su manera, se consolidaron en Latinoamérica. De hecho, incluso Max llegó a superar a la misma Barbie en ventas. Ambas eran de bajo costo y de alto impacto para los niños, así que era común encontrarse a varios conocidos que por lo menos tuvieran alguna figura de los mismos. Y es que literalmente no era tan frecuente que las niñas compraran a los demás personajes que completaban el universo de Barbie. Era más regular tener algún hermano o conocido que tuviera las figuras de Max Steel y que estos las prestara o ellas mismas las tomaran sin ninguna consideración y así hicieran para la pareja más mítica de Barbie. Y es un patrón extrañamente frecuente, y dando así que naciera el mejor y más querido ship de toda Latinoamérica unida. Durante mucho tiempo Mattel se dedicó a promocionar sus figuras a base de series y películas animadas, algún que otro programa que involucraban a los juguetes y en general comerciales. Sin embargo, decidieron arriesgarse por una producción en acción viva para la gran pantalla, y esta fue Max Steel. Con respecto a un live action de Max Steel, podemos remontarnos aproximadamente hasta el año de 2009. Varios medios de comunicación reportaban que Mattel se encontraba trabajando en una película de la versión clásica con el actor Taylor Lautner. Welcome back to Clever TV. I'm Dana Ward and we're talking about the next step in Taylor Lautner's life. It's being rumored that Lautner earned the lead role in the upcoming action movie Max Steel. De la misma solo quedó el rumor, ya que no hay nada de la misma. Algún guión, artes promocionales, fecha del estreno o nada. O que Mattel se arrepintió por la idea, ya que años más adelante reiniciarán la franquicia en algún momento. En el año 2012 se concretaba la idea del reboot y se empezaba a trabajar en el mismo,
mientras la franquicia vivía su último año con vida en el mercado, por lo menos la versión clásica. El mismo fue lanzado en el año de 2013. En el año de 2014 empezó la producción de la película para que esta fuera lanzada en el año de 2015. Sin embargo, hay varias cuestiones que pasaron. Se dice que Mattel pidió unas reescrituras en el guión para que la misma no fuera tan seria y oscura, y así tener un poco más de comedia. Se desconoce si Mattel recortó más material o qué con exactitud cambió, y después de varias regrabaciones, la misma fue lanzada en el año 2016. Fue así que se estrenaba la controversial y olvidada película live action de Max Steel, el cual es una pobre adaptación de un buen reboot y al cual no le hacen buena justicia. La misma tuvo una recepción negativa y hablar de la misma es extenso y aún hay muchas cosas no muy claras. La cuestión de la misma es que fue un fracaso. Al no tener un super presupuesto, la pérdida no fue tan millonaria, contando con 10 millones y recaudando aproximadamente 6 millones y perdiendo un total de 4 millones. Sí, es un fracaso por donde se le vea, pero la misma una mediocre publicidad y una fecha muy incierta en su lanzamiento, el poco riesgo que quisieron hacer, la pobre historia y el intento desesperado de entrar al mercado al cual nunca lo habían intentado y no estudiaron correctamente. Todos estos factores lo hicieron fracasar. Cuando se habla de adaptar al personaje en el cine, la gente suele olvidar esta misma versión. En términos simples, hablamos que técnicamente Max Steel fue la primera franquicia que fue considerada para ser adaptada en un live action, quizás por el éxito que tuvo en Latinoamérica y posteriormente por incursionar en un mundo de superhéroes. Así que técnicamente Max Steel sí le ganó un live action antes que Barbie. Creo que este punto es el más importante y que la gente, que en serio pedía a gritos esto, no comprende. Que es una película de Barbie, no una de Max Steel. Es el equivalente que si la película de Max hubieran exigido a Barbie. Quizás no lo hicieron por el factor de que este chip siempre estuvo presente con la versión clásica, o que prácticamente nunca enteraron la existencia de esta película. Pero muy independientemente de eso, Mattel jamás hizo un crossover entre las franquicias, a menos que no fueran por publicidad. Así que técnicamente nosotros forzamos las cosas. Lo que realmente importa es que la película sea buena. En sí misma no necesita incluir personajes que no aporten nada a la historia de la misma. Parece que la gente no aprendió nada de las películas a las cuales le tenían más expectativas por quién podía aparecer, más que al argumento en sí. Hola amigos y amigas de YouTube, gracias por la invitación Richie Magrat. Voy a dar mi opinión de por qué Max Steel no apareció en la película de Barbie. ¿Por qué crees que no salió? Muy fácil, Mattel no le interesó. Y además solamente se enfocó en otras líneas como las de Jurassic World, las de Lightyear o las de alguna nueva película que distribuiría Mattel. Y en todo caso es en la película de Barbie, que ahí sí le invirtió mucho, pero no salió nada de Max Steel, tanto como del clásico ni del reboot. ¿Qué opinas de la gente que se enojó por qué no salió? Yo al principio, les seré muy honesto, no lo creería. Esta parte del según los rumores, tendría que comprobarlo por mí mismo, ya sea a través de verlo al cine o ver resúmenes para ver si tiene su respectivo cameo, pero no, resulta que no salió. ¿Qué opinas de la gente que se enojó por qué no salió? Mattel tenía una pero muy sencilla solución. Hubieran puesto un cameo sobre tales como una figura o el mismísimo cameo del Tom Cruise, que en eso interpreta a Max Steel, o como tal una escena post créditos. En esa parte haría que se emocionara la gente, se tenga esperanza en que algún día se reviviera la franquicia. Opinión general de la situación. Y una opinión personal, pues como dije en mi meme, como siempre Mattel busca formas de echarlo todo a perder. ¿Qué esperas ver de la franquicia próximamente? Lo que esperaba es que sacaran como tal una nueva película o algo para revivir la franquicia y nuevas figuras, pero eso nunca pasó y esto sería mi opinión personal. Gracias Richie Magrat por haberme invitado en este video. Sin otra cosa que decir, hasta la próxima. Bye. Con todo esto dicho, podemos decir que realmente no había motivos tan fuertes para que el mismo saliera. En general, nunca hubo una interacción real entre los personajes, más que en publicidad. Aparte de no ser necesario y ser un personaje que por lo menos ya no es tan relevante como hace varios años.
No negaré que Mattel perdió la oportunidad de presentar alguna referencia al mismo, pero eso no tiene por qué afectar a una historia completamente diferente. Eso los haría ser tomados como que toman en cuenta al público, pero y nada más. Es un chiste que nació en Latinoamérica. La gente de Estados Unidos quizás no lo hubieran entendido. Hay personas que desde los rumores de que John Cena sería Max Steel no crean esto, y yo me incluyo. Sin embargo, fue a este punto donde empezó a nacer ese deseo por ver al mismo en esta película, o por lo menos de una manera mucho más fuerte. Mucha gente habló de esto, sin tomar en cuenta nada de lo mencionado aquí. Es muy poco probable que veamos algo referente a la franquicia, ya sea en un medio animado o en acción viva. El reboot, por cuestionables decisiones, no pasó por sus mejores años, y el clásico está muy en el olvido de la empresa. Además del desesperado intento de llegar al cine hace un par de años. Con toda esta polémica, lo único que destaco es el hecho de que se haya hecho un gran enfoque a la serie. Tanto así que la misma llegó a ser tendencia en Twitter, o X, o como se llame. Darle un mayor foco de atención y atraer a un nuevo y viejo público, y mantener viva así a la franquicia. Eso es lo único que Max Steel ganó con toda esta película. Gracias por haber visto el video, les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Quise esperarme un rato para hablar de esto, para ver cómo marchaban las cosas. Si te gustó el video, regálame tu pulgar arriba y compártelo con más turbofanáticos. Muchas gracias. Les ha hablado su tío Richie Magrat. Hasta la próxima.